Introducción al fenómeno social. Hola, en nombre de mi compañero Jaime Chadid Navarro y mi persona Carlos Coronado Mejía, a lo largo de esta presentación pretendemos abordar la problemática del conflicto armado y los grupos al margen de la ley, de lo cual se ha dejado huellas muy notables alrededor de muchas regiones del país, especialmente en la región Mojana, pues se considera que este es un escenario complejo en el que se den dinámicas de violencia prolongada, presencia de grupos armados ilegales, despojo de tierras y crisis humanitaria, una situación que ha deteriorado las condiciones sociales y económicas y culturales de las comunidades, afectando sus posibilidades de construcción de paz y autonomía territorial. Y por esta razón se hace necesario hacer un análisis de este fenómeno desde una perspectiva crítica para que así permita comprender las muchas capas de dominación y exclusión que lo atraviesa. Enfoque epistemológico del análisis. La aproximación al fenómeno se sustenta en la epistemología del sur-sur, el pensamiento decolonial, postcolonial y pormarxista, siendo que estas corrientes cuestionan los marcos hegemónicos de producción del conocimiento social y abren paso a comprensiones más situadas, relacionales y plurales, pues mediante este marco se pone en diálogo el saber académico con los conocimientos ancestrales, comunitarios y vivenciales de los pueblos afectados por el conflicto, que de este modo se supera la dicotomía entre los considerados científicos y los invisibilizados por la racionalidad moderna occidental. La epistemología del sur se plantea la necesidad de una ecología de saberes que reconozcan las múltiples formas de conocimiento que se den en los contextos del sufrimiento y la resistencia, ya que, por ejemplo, en la región Mojana, las comunidades han generado prácticas de memoria, organización comunitaria y defensa del territorio que deben ser valoradas como saberes legítimos, de lo cual estas formas de conocimiento, lejos de ser marginales, constituyen respuestas creativas a la violencia estructural, permitiendo construir alternativas de vida digna desde lo local, ya que analizar el conflicto armado desde esta perspectiva implica reconocer las voces silenciadas y construir desde ellas procesos de reexistencia. Pensamiento sur-sur, saberes conectados desde la experiencia. El pensamiento sur-sur va más allá del mero reconocimiento de saberes periféricos, ya que se trata de establecer un diálogo horizontal entre comunidades del sur global que comparten trayectorias históricas de opresión, colonización y resistencia, lo que quiere decir que para el caso de la Mojana puede conectarse con experiencias similares en otros territorios del sur global, como los pueblos indígenas en Bolivia o las comunidades rurales del nordeste brasileño, generando entonces redes epistémicas basadas en la solidaridad, la reciprocidad y la memoria compartida, que por ende dicha conexión permite ampliar la comprensión del fenómeno social y fomentar soluciones co-construidas. Aborda el pensamiento decolonial y poscolonial. El pensamiento decolonial y poscolonial invita a revisar críticamente la forma en que se ha producido el conocimiento sobre el conflicto en Colombia, mayoritariamente desde el enfoque que producen el eurocentrismo y desconocen la historicidad y agencia de los pueblos, lo cual entonces proponen desmantelar las estructuras del poder simbólico que jerarquizan los saberes y subjetividades, particularmente en la Mojana. Esta mirada permite interpretar el conflicto armado y grupo al margen de la ley como una parte de un proceso histórico de colonialidad del poder,
donde los intereses económicos extractivistas se imponen sobre los derechos de las comunidades rurales. Perspectiva postmarxista, hegemonía, antagonismo y sujeto popular. Continuando entonces con mi persona, Hamer Chadid Navarro, desde la teoría postmarxista, el conflicto se extiende como una expresión de la lucha por la hegemonía entre proyectos sociales antagónicos. Por ende, en la región mojana, la configuración de poderes armados y legales responde a una disputa por el control territorial y simbólico, en la que el Estado, los grupos armados y las comunidades entran en tensión constante, cuya corriente a su vez destaca la emergencia del sujeto popular como actor político, capaz de resignificar su lugar en la historia, ya que el análisis postmarxista permite identificar los límites de discursos estatal de seguridad, orden y proponer en su lugar una construcción colectiva de lo político desde las resistencias populares. Reflexión crítica sobre las metodologías denominantes. Las metodologías tradicionales utilizadas para el análisis del conflicto en la región tienden a fragmentar la realidad, omitir la voz de los afectados y minimizar fenómenos a cifras y estadísticas, lo que quiere decir que la aplicación de las epistemologías críticas permite reconstruir las narrativas del conflicto desde los saberes situados, reconociendo el valor de la historia oral, los relatos de vida y las prácticas culturales como fuentes legítimas de conocimiento. Por ende, exige un posicionamiento político que cuestione las relaciones de poder inherente al acto de investigar y valora el conocimiento como un proceso colectivo y transformador. Saberes comunitarios y construcción de paz. En la región mojana, las comunidades han desarrollado estrategias propias para enfrentar la violencia y reconstruir el tejido social. Claramente, estas experiencias se vinculan con la recuperación de la memoria histórica, la protección ambiental, la economía solidaria y la educación propia, las cuales se sirven como propuestas de sociedad diferente, basada en el cuidado, la solidaridad y la autonomía. Pues, al tener en cuenta estos saberes, el análisis del fenómeno se aporta una mirada hacia la paz, que está entendida como la presencia activa de justicia social y dignidad. Resultado del trabajo colaborativo y hallazgos del proyecto. Ahora bien, la implementación del aprendizaje basado en proyectos permitió la estructuración colectiva de una mirada crítica y reflexiva y plural sobre el conflicto armado en la región mojana, ya que a lo largo del proceso se fortaleció la capacidad de análisis desde el marco epistemológico alternativo y se reconoció el valor de los saberes locales en la comprensión del fenómeno. Asimismo, se evidencia la necesidad de transformar las políticas pedagógicas hacia enfoques más inclusivos, interculturales y comprometidos en la realidad social. A su vez, el trabajo conjunto reveló que la superación de violencia requiere una transformación del modo en que se produce y se legitima el conocimiento. Cierre y proyección. Ya, entonces para finalizar, es importante puntualizar que el conflicto armado, desde la epistemología del sur-sur, de colonial, poscolonial y postmarxista, permite recuperar la complejidad del fenómeno, reconocer los saberes silenciados y abrir caminos hacia una comprensión más justa y transformadora de la realidad social. Por ende, la región mojana es escenario de lucha, creatividad y esperanza, que de ser así, las ciencias sociales, desde esta perspectiva, se convierte en metodología para la emancipación y el diálogo de saberes, haciéndose partícipes entonces en la construcción de una sociedad más equitativa, diversa y solidaria.